Seguimos repasando nuestra lección número 14 y el título es Jactarse de la cruz. Recordemos que en el bloque anterior habíamos estado viendo los versículos 12 y 13. Y después de esa gran acusación que hace Pablo, diciendo que los querían obligar a circuncidarse para escapar a las persecuciones o a las presiones sociales por haber aceptado el cristianismo. Ahora en el versículo 13 decía que ni aun ellos mismos se circuncidan, los que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para gloriarse en vuestra carne. Y entonces ahora vamos a entrar en el versículo 14. Robert. Bueno, aquí en realidad tenemos dos versiones. Por un lado la versión 1960 que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la versión internacional dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme, enorgullecerme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Bueno, de alguna manera tenemos que tal vez, para poder entender un poquito el tema de gloriarme, vamos a evaluar un poquito qué significa, de dónde viene gloria, sí, ¿verdad? Pero también qué significaba en aquel tiempo la cruz. Porque de alguna manera nosotros hoy, bueno, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y viendo que Él murió en la cruz por nosotros, tiene un significado. Pero en el tiempo en el cual Pablo está hablando, ¿verdad? O sea, era el castigo por parte justamente de los romanos, o sea, era el peor castigo, en otras palabras, sí, ¿verdad? Sí. Esta era la condenación que ni siquiera era otorgada a un ciudadano romano. O sea, no solamente era una condena a muerte para los criminales, sino, digamos, como un insulto. La máxima indignidad para un ser humano era ser crucificado. Exactamente. Y ahora Pablo viene y dice: yo me glorío en la cruz. Debieron pensar sus oyentes: este está loco. Exactamente. ¿Cómo se va a gloriar en semejante cosa? Volviendo justamente, o sea, cómo viene acá la discusión, los judaizantes y todo lo que tiene que ver con el tema de la circuncisión, de el gloriarse en la carne, y la diferencia en la creencia de un Mesías crucificado y un Mesías glorioso, también marcan el tema de el peso y la importancia que se le da o no a la cruz. Ahora que dijiste el peso y la importancia, me hiciste recordar una explicación que da en el auxiliar para maestros de nuestro folleto, sí, acerca de qué significa la palabra gloria, o de cuál es la raíz, de dónde viene la que nosotros traducimos o escuchamos como palabra gloria. A ver, qué interesante. Sí, Cristina. dice que proviene del concepto peso. Ya. Peso en el sentido de que una persona tiene peso. ¿Viste que alguien dice: pero si lo dijo fulano, ese es alguien, su palabra tiene peso, tiene importancia, tiene influencia, es alguien digno de confianza? Ese es el concepto que hay detrás de gloria. Entonces, cuando dicen se glorían en su carne, ellos querían, cuando dice acá, quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, es decir, para sentirse importantes, que ustedes aceptaron, de alguna manera la enseñanza le dieron peso, la tuvieron por una enseñanza sólida, por eso le obedecieron. Exacto. Entonces quieren gloriarse, quieren sentirse importantes, dignos de ser aceptados como maestros. Están buscando reconocimiento a través de la circuncisión de ustedes. Por eso Pablo después en el versículo 14 dice: pero yo no me estoy queriendo gloriar o ganar reputación a costa de ustedes. Mi gloria es la cruz de Cristo. Ahora, Cristina, yo encuentro acá al mismo tiempo como un contraste. Sí. O sea, un contraste entre lo que le quieren dar peso a estas personas, ¿verdad? Sí. De este grupo con sus pensamientos y demás, y el peso, como que Pablo trata de sacar el foco, como diciendo: cuidado, ustedes le están dando peso a algo que no merece importancia. Que no lo tiene. O sea, Pablo lo que trata de hacer es sacarlos de ese pensamiento. Inclusive yo creo que Pablo quiere ir, inclusive llegar a tocar el corazón de estas personas que quieren judaizar. O sea, él quiere no solamente llegar a la iglesia de Galacia, sino llegar también a ellos si fuera posible. Claro. Entonces trata de sacar el foco
y colocar el foco donde corresponde. Por eso Pablo ahora dice, en el versículo, dice, lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí el colocarme el peso o la importancia sobre la mi persona. autoridad. La autoridad, porque la autoridad, el peso, la gloria la merece otro, y en este caso nuestro Señor Jesucristo, y en especial la cruz, porque ahí Él pagó el precio de todo lo que nosotros merecíamos. O sea, toda la injuria, todo el pecado, todo el peso del pecado cayó sobre Él y tendría que haber caído sobre nosotros. Claro. Y eso era lo que nosotros merecimos y que en realidad Pablo dice, y Él nos libró. Por eso, de Él es la gloria, no nuestra. No es para nosotros, no es para nosotros. Y vos sabés que era tan contrastante en su época que habían incluso bromas que se hacían o grafitis que se hacían denigrantes o denigratorios hacia los cristianos, porque justamente creían en alguien que había sido crucificado. O sea que ya no solamente se los consideraba raros, sino tontos, por no decir una palabra, sí, una palabra tal vez un poco más brusca, más dura. Por eso se encontró incluso un dibujo donde se lo ve a un grafito, dice del siglo II, se muestra la crucifixión de un hombre con cabeza de asno. Sí. Y entonces hay otro al lado que está en actitud de adoración, y en una inscripción que dice Alejandro adora a su Dios, es decir, era un asno el que estaba. O sea, vos date cuenta que cuando hablábamos en el bloque anterior de las presiones, sí, y de las diferentes formas de persecución, porque el enemigo, sabemos que detrás de toda forma de persecución está aquel león rugiente, ¿no es cierto? Siempre recordando que hay dos caminos. Entonces, usaba incluso lo que hoy podríamos decir los grafitis en la pared de la ciudad para burlarse y ejercer presión destructiva sobre estos que habían sido paganos, que habían adorado ídolos, que habían tenido prácticas realmente que hoy en día nos escandalizan, pero que habían conocido el Evangelio y habían aceptado a Cristo. Yo creo que lo que pasa es que acá también hay un contraste muy grande entre el Dios, el concepto de Dios pagano, de los dioses fuertes, gloriosos, vencedores, y un Dios crucificado y muerto en una cruz. Claro. Pero resucitado al tercer día. Amén. Entonces ahí es donde entra, digamos, la gran diferencia entre lo que es el Dios eterno y aquellos dioses que inclusive hasta involucraban sentimientos humanos. Sí. Me gustaría tal vez, Cristina, que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8, porque de alguna manera, o sea, lo que estamos comentando en lo que tiene que ver a relación a gloriarme, dice, sí. A ver, no quiero... Sí, Filipenses 3, 8. Capítulo 3, versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo la tenía muy clara. Y yo creo que de alguna manera en todas sus cartas, en estos 2/3 del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribió, definitivamente él hace el énfasis claro y puntual con respecto a quién merece la gloria, el peso, y de quién nosotros debemos quitarle el peso y la gloria, ¿verdad? Exactamente. Quitarle las cosas del mundo y sí dársela a nuestro Señor Jesucristo. A veces la diferencia entre un cristiano auténtico y un cristianismo de apariencia es imperceptible, pero en la realidad, en lo que hace a nuestra salvación, a nuestra expectativa de vida eterna y a nuestra relación con Dios, es enorme. Ya seguimos.